Y quiero pedirte que le digas a la persona que tienes al lado, bienvenido a la casa del Padre. Dile, bienvenido a la casa de papá. Eres bienvenida en esta noche. Hay una presencia muy linda en la casa. Quisiera solo poder postrarme, humillarme y solo dejar que Dios me llene. Dejar que Dios fluya. Dejar que el Espíritu haga lo que tenga que hacer. Pero hay una responsabilidad y un privilegio, amén. Pero que tú que tienes la oportunidad de estar allí, no ignores la presencia de Dios. No ignores la presencia de Dios. Porque si hay un lugar en donde el Espíritu de Dios se mueve, es donde haya alguien que necesite restauración, es donde haya alguien que necesite sanidad, es donde haya alguien que necesite ser levantado, que necesite ser lleno, es donde haya alguien que le anhele, que anhele su presencia, que anhele estar con Él, que lo reconozca por quién es Él. ¿Cuánto ha sido bendecido por Dios? El Señor a todos nos ha bendecido de una u otra manera, amén. Pero que no le rindamos honor por lo que Él nos ha dado o por la manera en la cual nos ha bendecido, sino por quién es Él. Porque Él es el Rey soberano. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Es el principio, es el fin. Y aún siendo el Señor de todos los señores, se place en estar aquí por ti. Se place en estar aquí porque tú estás aquí. Yo quisiera que alguien pueda abrir su corazón en esta noche. Alguien que se ponga la mano aquí en el corazón y que diga: Señor, te abro la puerta en esta noche. Te abro la puerta en esta noche. Porque ninguno de nosotros somos dignos de que Él nos visite, de que Él nos mire, de que Él nos llene, de que Él ponga su mirada sobre nosotros. Pero aún así lo hace. Aún así lo hace. Y en esta noche quiero contarte una historia. Una historia que quizás muchos de aquí la conozcan. Una historia muy predicada. Una historia de un hombre, un joven, un muchacho, una persona que en algún momento de su vida tomó malas decisiones, que en algún momento de su vida cometió errores, pero que dice la palabra que volvió en sí. En algún momento se alejó de la casa, se alejó de la presencia, pero en un momento dice que volvió en sí. ¿Y cuánto no hemos cometido errores? ¿Cuánto no hemos fallado? ¿Cuánto no le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuánto no hemos cometido faltas que nos han alejado de Dios? O incluso cuántos no hemos pecado en algún momento de nuestra vida. Porque somos pecadores, todos. Y hay personas que se ofenden cuando escuchan la palabra pecador, porque piensan que te están señalando, te están juzgando, o que de alguna u otra manera te están rechazando. Pero cuando nos vamos verdaderamente al significado de la palabra pecado, entendemos que el pecado es un atentado contra nuestra naturaleza.
es un atentado contra nuestro diseño. El pecado es un atentado contra el diseño de Dios. Más allá de las cosas morales, el pecado es corrernos del plan de Dios. Es corrernos de la historia de Dios y vivir nuestra propia historia y vivir nuestro propio plan. Más allá de los errores y las cosas que podamos cometer, el pecado es un atentado contra el diseño que Dios depositó sobre ti. Y en esta historia vamos a ver varios puntos importantes. Pero yo creo de que hoy en día el hombre cada vez más intenta vivir su propio plan. Intenta vivir su propia historia. Intenta ir por sus propios caminos. Y es peligroso, diga conmigo, peligroso. Porque la Biblia me enseña de que hay caminos que al hombre le parecen bien. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte. Su fin nos llevan a una muerte espiritual. Su fin nos llevan a una vida lejos de Dios. Y quiero introducirme en esta noche a que nosotros podamos llegar al lugar o a la conclusión o autoexaminarnos de cuál es la condición en la que estamos hoy en día. ¿Cuál es la condición que estamos hoy? Quizás hoy tú puedes tener una buena situación económica. Quizás hoy tú puedas tener un buen carro, una casa, una bonita familia, con problemas como todos, sí. Pero quizás hoy en tu vida todo marche de manera normal. Quizás no. Pero ¿te has puesto a pensar en alguna vez, cómo está mi vida delante del Señor? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Porque quizás con todas estas cosas, estos bienes materiales, un buen título, una buena posición, quizás puede ser admirable delante de la sociedad, delante de los hombres. Quizás puede ser admirable delante de tu familia y amigos. Porque cuando hay dinero en el bolsillo hay muchos amigos. Pero cuando no hay dinero, cuenta cuántos amigos tienes a tu alrededor. Y quizás todas esas cosas te hacen admirable o respetable delante de las personas. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo estás hoy delante de Dios? Porque el libro de Lucas, gloria al Señor, el libro de Lucas 16, mientras Jesús le hablaba a los discípulos y le hablaba a los fariseos y a todos estos expertos de la ley, les decía, para ti todas estas cosas te parecen buenas, pero para lo que la gente le parece bien y le parece bueno, para Dios es detestable. Para Dios no tiene valor. Él hablaba porque enseñaba a causa de la deshonestidad y a causa de cómo ellos como un bien juega vivo, por decirlo de manera panameña, como eran juega vivo con la riqueza, con el dinero, y pensaban que es. Y se burlaban de Jesús porque Jesús enseñaba de esta manera. Pero Jesús les decía, para lo que ustedes le dan mucho valor, para Dios no tiene nada de valor. Y eso me hace meditar a mí, confronta mi vida. Y le pregunto, Señor, entonces, ¿cómo está mi vida delante de ti? Le pregunto, Señor, entonces, ¿cómo tú me ves? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Y te has detenido alguna vez a pensar qué es lo que hay dentro de tu corazón. ¿Qué es lo que hoy en día vive dentro de tu corazón? ¿Alguien lo ha pensado? ¿Alguien se ha puesto a meditar en eso? ¿Alguien ha puesto a pensarse de que verdaderamente estaré siendo yo agradable delante de los ojos de Dios?
Y esto no es un mensaje para inconversos, porque la mentalidad de muchos aquí puede estar diciendo, cierto, ojalá estuviera mi hermana aquí, ojalá estuviera mi primo aquí, ojalá estuviera mi papá, ojalá estuviera mi mamá. Este es un mensaje para todos, porque por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, por cuanto todos cometimos errores, fuimos destituidos de la gloria del Señor. Pero el Señor nos amó de tal manera, el Señor nos amó con tanta profundidad, que ya tenía un plan reservado para nosotros. Que antes de que tú fallaras, antes de que yo pecara, ya el Señor tenía un plan reservado para nosotros. Y es el plan, y es la buena noticia que yo te tengo en esta noche. El maravilloso plan de Dios, su gracia sobre sus hijos, su gracia sobre la creación, su gracia sobre la humanidad. Iglesia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y dice algo más, y dice, esto no es por nosotros, esto es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El Señor tenía un plan a través de nuestro amado Jesús, a través de su Hijo. Que Él decía, mientras uno falló en el Edén, mientras uno pecó, mientras uno destruyó el diseño, mientras alguien quebrantó el diseño, ya yo tenía un plan preparado para reedificar, para levantar, para restaurar. Ya yo tenía un plan preparado para que mis hijos, el infierno, las tinieblas no fueran sobre ellos. Ya yo tenía un plan predestinado. Y es la gracia del Señor. Y la gracia, te digo algo, la gracia es un regalo que ninguno de nosotros merecemos, pero que Dios le plació darnos. La gracia no se compra, la gracia no se pide, la gracia Dios la da al que le place darla. Y glorifico al Señor en esta noche, mi alma alaba al Cordero. Porque el Señor pudo haber permitido que nosotros muriéramos en nuestras infracciones, en nuestros pecados, en nuestras fallas. Pero envió a su único Hijo. Envió al Cordero de Dios. Envió a aquel que en vez de rechazar la misión, la abrazó. En vez de quedarse, en vez de negarse, Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios es que tú y yo hoy estuviéramos en ese lugar. La voluntad de Dios es que tú y yo hoy estuviéramos aquí disfrutando de su gracia, disfrutando de su misericordia, disfrutando de su amor, disfrutando de su presencia. Que hoy estuviéramos aquí disfrutando de Él, de su bondad. Que hoy estuviéramos aquí, aleluya. Iglesia, el deseo de Dios no es que nosotros vivamos hundidos en nuestros errores, no es que nosotros vivamos hundidos en nuestro fracaso. El deseo de Dios es que tú tengas vida y vida en abundancia, pero que la vida que vivas en esta tierra sea una vida con propósito. Porque ¿de qué me vale tener una buena estabilidad económica? ¿De qué me vale tener una vida buena, una buena familia, pero vivir sin propósito? No vale la pena vivir si no he venido o no estoy cumpliendo o no sé cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Por eso yo te digo en esta noche, vale la pena todo lo que tienes, pero una vida sin propósito. Respóndete tú mismo. ¿Valdrá la pena vivir una vida sin propósito? No vale la pena. Para mí no la vale. Para mí no vale la pena una vida sin propósito. Porque yo creo que el deseo de Dios es que nosotros vivamos en plenitud, vivamos en paz, vivamos en armonía, vivamos en prosperidad. Yo creo de que el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden regalarle fuertes palmas al Señor? Dios nos ama por encima de cualquier cosa.
Dios nos ama por encima de todo. Dios nos ama por encima de todas las cosas que nosotros creemos o nos sentimos no dignos. Dios nos ama por encima de todo eso. Y si estudiamos la Biblia, mencionamos muchos personajes bíblicos, nos damos cuenta que ni uno de ellos era perfecto. Hay un hombre llamado Abraham que mintió más de una vez para salvar su propio pellejo. Vemos un hombre llamado Moisés, escogido para libertar el pueblo de la esclavitud de Egipto, pero era un asesino, había matado a un hombre. Vemos un hombre colgado, siendo crucificado al lado de Jesucristo, un ladrón, pero ese mismo día tuvo la promesa de estar en el paraíso. Vimos muchos siervos y siervas del Señor. Aleluya. Perdóname si te fallé hoy, si cometí algún error. Ya yo me estaba preparando ya para el arrebatamiento. Aleluya. Gloria a Dios. Bríndale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Pero vimos hombres de Dios que cometieron errores, que cometieron terribles y grandes errores, pero aún así Dios los escogió, aún así Dios los llamó y aún así Dios los usó. A alguien yo creo que Dios te está llamando en esta noche. A alguien yo creo que Dios te está llamando. Vamos a decirle al que tienes al lado, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Aleluya. Y no quiero ser muy extensa. Quiero leerles este libro de Lucas capítulo 15, versículo del 11 en adelante. Gloria al Señor. Yo tengo la nueva versión, aleluya, internacional. Gloria a Dios. Libro de Lucas capítulo 15, versículo 11. Usted lo puede buscar en su celular, en su Biblia, su tablet. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice así, dice el versículo 11, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Dice el versículo 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Dice el versículo 17, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Dice el versículo 20, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo.
Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un gran banquete. ¿Cuántos saben que estamos de fiesta? Estamos de fiesta. Y esta es la historia que yo te mencionaba desde el inicio. De este muchachito que dice que le pide a su padre que le dé la parte de su herencia. Este muchacho que se acerca a su papá y le dice: dame la parte de mi herencia que me corresponde. Pero cuando el papá reparte la herencia entre los dos hermanos, porque eran dos hermanos, uno que quiso alejarse de casa, pero añoraba la presencia, y otro que estando en casa no podía disfrutar de la presencia del padre. Y dice que el hijo menor le dice a su padre que le dé la parte que le corresponde. Pero a los pocos días, él agarra todo lo que su papá le dio, quizás propiedades, quizás la vendió para poder tener efectivo, y dice que se fue a otro país. Y cuando se va a otro país, empieza a vivir su vida, empieza a vivir de manera libre, deliberada, empieza a derrochar el dinero, empieza a hacer cosas que no tenía que hacer. Él decide salir de casa del padre, decide alejarse de la presencia de papá para ir a vivir su vida, para ir a vivir en sus propios caminos, para ir a vivir en sus propias decisiones, para ir a vivir y hacer lo que a él quería hacer, lo que le diera la gana. Quizás para que su padre no estuviera allí para corregirlo, quizás para que su padre no estuviera allí para decirle: no hagas esto, no hagas lo otro. Él quería vivir como le daba la gana. Y dice la Biblia que derrochó todo en cuanto tenía. No sé qué tiempo, hermano, no sé qué tiempo exactamente pasó este hijo menor viviendo de esta manera. Pero vivió tan desenfrenadamente que toda la herencia que le había dado su papá, dice la Biblia que la perdió todo, quedó sin ningún centavo, quedó sin dinero, quedó sin nada. Se fue. Hizo lo que quiso y quedó sin nada. Diga conmigo: quedó sin nada. Quedó sin nada. Teniendo comida en casa, teniendo comodidad en casa, teniendo una buena casa, teniendo un lugar en su casa, comete un error, toma una decisión equivocada y se pierde y se va. Y empieza entonces a vivir las consecuencias de sus malas decisiones. Empieza entonces a vivir las consecuencias de aquellas decisiones que en algún momento tomó, pero que lastimosamente fueron decisiones equivocadas, decisiones erradas. Empieza a vivir las consecuencias de lo que en su momento le costó humillación y vergüenza. Porque pasado un tiempo, él empezó a sentir necesidad. Pasado un tiempo, dice la palabra del Señor, que en el lugar donde él estaba viviendo, en aquella provincia, empieza a haber escasez, empieza a haber necesidad. No hay dinero, no hay comida. Y él sin ningún real, pero lejos de casa. Él sin ningún dólar, pero lejos de casa de papá. Y empieza a sentir necesidad. Empieza a sentir hambre. Empieza a añorar estar en su casa. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos ha pasado de esa manera? Que tomamos malas decisiones y lastimosamente vivimos en las consecuencias de nuestros errores. En lo que sembramos ayer, entonces lo estamos cosechando hoy. Y vivimos de esta manera. Y me llama mucho la atención, préstame, escúchame en esto. Me llama mucho la atención que dice la palabra que él se encuentra en un momento de hambre y de necesidad. Y un hombre de aquella provincia, de aquella ciudad, le da trabajo en su finca. Pero este trabajo, y sígueme la historia, recuerda que te estoy contando una historia. Pero este trabajo era apacentando cerdos. Este trabajo era cuidando los cerdos.
Y cuando yo leía esto, mi corazón se conmovió un poco, porque para los judíos era totalmente prohibido estar con cerdos, comer cerdos, estar cerca de los cerdos. Era como un acto de humillación en ese momento para este muchacho. Y eso conmovía mi corazón, porque yo pensaba y meditaba y yo decía, wow, cuando tú te apartas de la presencia de Dios, empiezas a vivir en un mundo de humillación y de vergüenza. La ausencia de la presencia de Dios en el ser humano produce vergüenza, produce miedo, produce temor, y provoca que entonces estemos, Dios mío, ¿cómo lo digo? Provoca que estemos deseando comer lo inmundo. Dice la palabra que él deseaba comer de la comida que le estaban dando a los cerdos. Él deseaba, aunque sea un bocado, y era tanta la necesidad que había que ni eso le daban, ni las algarrobas le daban. Hermano, si usted huele, ¿cómo huele la algarroba? Eso huele horrible. Yo no sé cómo sabe, quizás sepa bien, no lo sé, pero huele horrible. Huele espantoso. Entonces era a tal nivel que estaba este joven, este muchacho, que él deseaba por lo menos tomar un bocado de lo que tenían esos cerdos. Él deseaba por lo menos tomar un bocado de lo que ellos tenían. Y todo esto a causa de alejarse de la casa de Dios. Y vuelvo y te repito, esto no es un mensaje para inconversos. Este es un mensaje para la iglesia de Dios. Este es un mensaje para el pueblo y la creación de Dios. Porque muchas veces, aún conociendo a Dios, preferimos vivir lejos de su presencia. Muchas veces, aún conociendo la benevolencia de Dios en nuestra vida, tomamos la decisión de vivir lejos de Él. Tomamos la decisión de vivir alejado de su cuidado, de su amor. Tomamos la decisión de vivir lejos de lo que Él tiene para ofrecernos, de vivir lejos de su gracia, de su regalo. Esto es un mensaje para la creación de Dios. Porque este joven se alejó de la presencia, se alejó de la casa del Padre. Y cuando el ser humano vive lejos de la casa de papá, vive ausente de la presencia de Dios, el mundo te agarra y te desbarata la vida. El mundo te agarra, te traiciona. El mundo te agarra y te destruye la familia. Te destruye la identidad. Te destruye lo que el Señor diseñó, lo que el Señor creó. El mundo te agarra y te desconfigura la mente. Cuando el ser humano decide vivir lejos de la presencia del Señor, el mundo, el sistema, te agarra y te desconfigura esto. Y empezamos a pensar que los cerdos son buenos para mí. Empezamos a pensar que las algarrobas, porque los cerdos también, mira, el alimento de los cerdos, aparte de las algarrobas, ellos comen de las sobras de todo. Ellos cobran de todas las sobras de la comida y se lo echan a los cerdos para que ellos coman. Y cuando el ser humano vive lejos de la presencia de Dios, empieza a desear las sobras. Empieza a conformarse con lo que el mundo le ofrece. Empieza a conformarse con la humillación y con la vergüenza. Empieza a conformarse con vivir en temor, con vivir con miedo. Empieza a conformarse. Esta mujer me es infiel, pero bueno, está aquí conmigo. Bueno, esta muchachita no sirve a Dios, pero se ve bien. No, este hombre me maltrata y me pega, pero es el sustento de la casa. Empezamos a conformarnos con las obras y las migajas y creemos que eso está bien. Y creemos que eso es normal. Y empezamos a normalizar
la humillación en nuestra vida. Empezamos a normalizar el desprecio en nuestra vida. Empezamos a vivir conforme a cómo vive la esclavitud de Egipto. Empezamos a vivir conforme al sistema. Pero yo quiero decirte en esta noche que cuando este joven, dice la Biblia, que él empezaba a desear la comida, pero él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Que aún siendo jornalero, que aún trabajando, que aún siendo sirviente, que aún trabajando en la finca, apacentando los cerdos, las vacas y todos los animales, tienen abundancia de pan. Él empezó a recordar que en la casa de papá hay abundancia de comida. Él empezó a recordar que en la casa de su padre hay alimento fino. Él empezó a recordar que en la casa del Padre hay restauración, que en la casa del Padre hay dignidad. Él empezó a recordar y volvió en sí, entendiendo que en la casa de mi Padre hay abundancia de pan, hay abundancia de comida, hay abundancia de todo para mí. Y él decía: mira, tan siquiera le diré: Señor, papá, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Por lo menos hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre no tenía eso predestinado para él. Ese no era el plan de Dios para él. Ese no era el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios no es que tú vivas en derrota. El plan de Dios no es que tú vivas arrastrado. El plan de Dios no es que tú vivas en pecado. Porque el pecado nos aparta de Dios. Hermano, no hay nada más horrible, no hay nada más terrible en este mundo que sentir que Dios no está contigo. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Quizás alguien de aquí ha pasado por procesos muy difíciles, por procesos duros. Pero no hay nada más duro que sentir que Dios no está contigo. Que sentir que Dios se apartó de ti. No hay nada más duro que eso. Si no, pregúntale a Jesús. Jesús, estando en la cruz cargando con todos nuestros pecados, empieza a decir: Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay nada más triste que sentir que Dios no está contigo. Y no es que Dios no tenga cuidado de ti. No es que Dios no esté con nosotros, es que el pecado que estaba cargando Jesús, que era el pecado de la humanidad, provocó que la presencia de Dios se fuera. Porque el Señor no puede estar donde está lo inmundo. El Señor es santo, no puede habitar con el pecado. Y en ese momento dejó de sentir la presencia de Dios. A tal punto que Jesús tuvo que clamar a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo te digo algo en esta noche: tú no tienes que pasar por ese dolor. Tú no tienes que pasar por esa condición. Porque el Señor, a través de ese sacrificio de Jesús, nos regala su gracia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Yo quiero decirte en esta noche que la gracia de Dios justifica a los hijos. Que la gracia de Dios nos hace aptos para entrar en su presencia. Que la gracia de Dios está sobre tu vida en esta noche. La gracia del Señor está sobre tu vida en esta noche. Y la gracia de Dios es un regalo. Ahora te hago una pregunta: ¿quieres tomar este regalo? ¿Quieres verdaderamente recibir este regalo? Porque a Jesús le costó, pero nos libró de pasar por eso. Hoy en día podemos tener acceso directo a la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, no soy perfecto, cometo errores, a diario te fallo, pero aquí estoy en tu casa, Señor. Aquí estoy en tu casa, amado mío. Y cuando este joven vuelve en sí, va para la casa del Padre. Y dice la Biblia que el Padre lo mira de lejos. El Padre lo mira de lejos y de una vez reconoció: ese es mi hijo. Porque donde quiera que tú te encuentres, el Señor te reconoce. Porque donde quiera que tú te metes, el Señor
ya te tiene visto, ya te tiene fichado. Donde sea que tú camines, ya el Señor dice: ese es mi escogido, esa es mi escogida, esa es mi sierva, ese es mi predicador, esa es mi adoradora, ese es mi salmista. Donde quiera que tú te metes, no te puedes esconder de la presencia de Dios. Nadie puede esconderse de la presencia del Señor. Y dice que cuando este joven da la vuelta y regresa a casa, el padre pudo haberlo recibido con reproche. El padre pudo haberle dicho: ¿por qué te fuiste? Eso te pasó porque te fuiste, porque te alejaste. El padre pudo haberlo regañado, haberle empezado a darle su sermón. El padre pudo haber hecho. Pero ¿qué hizo el padre? Le abrió los brazos. El padre le abrió los brazos. El padre vio a su hijo que venía, después de haber gastado todo su dinero, porque no era dinero del hijo, no era dinero del hijo menor, era dinero del padre. Él reclamó la herencia. ¿Qué herencia? Si tu padre no se ha muerto, ¿cómo te van a dar una herencia? Y para ese entonces, para esos tiempos, hacer algo como esto era un acto totalmente de deshonra. Porque es como si tú le estuvieses diciendo a tu padre: estoy esperando que te mueras o deseo tu muerte. Y ante este acto de deshonra, cuando el padre mira al hijo, solo lo mira con ojos de amor, solo lo mira con ojos de misericordia, solo lo mira con ojos de gracia, solo lo mira con ojos de perdón. Porque cuando alguien puede reconocer que somos imperfectos delante de Dios, la gracia y la misericordia y el favor de Dios nos alcanza. Cuando alguien puede reconocer delante del Señor que fallé, que no soy perfecto, que cometo errores, Bárbara, pero aquí estoy en tu casa. Y dice que el padre lo vio de lejos, le abrió las manos para abrazarlo, para acogerlo, para decirle: aquí estoy para restaurarte. Aquí está tu padre para restaurarte. Aquí está tu padre para restituirte. Aquí está tu padre para devolverte el diseño. Aquí está tu padre para restituir todo lo que el mundo te robó, todo lo que el enemigo quiso quitarte, en todo lo que pudiste haber vivido allá afuera. Aquí adentro hay restauración, aquí adentro hay restitución, aquí adentro hay salvación, aquí adentro hay protección. No hay un lugar más seguro que la presencia de Dios. No hay un lugar más seguro que estar en la casa de Dios. Por eso yo te felicito en esta noche. Yo quiero felicitarte en esta noche, porque no hay un mejor lugar que estar en la casa de Dios. Y al tú estar en la casa de Dios, tú le estás diciendo al Señor: Señor, en mi vida hay un espacio para ti. Señor, en mi vida hay un espacio para ti. Pero yo soy de las que no quiero decirle hay un espacio. Yo quiero decirle: mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Haz conmigo lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú desees hacer. Y así es como trabaja Dios en nuestra vida. Nos recibe con brazos de amor, nos recibe con brazos de misericordia, sana nuestras heridas. Qué hermoso es el Señor, que restaura, que Él sana, que Él lo que otros dañaron, Él lo arregla. Lo que otros menospreciaron, Él lo ama. Lo que otros humillaron, Él lo levanta. Qué tan bueno es el Señor, que no importa cuántas veces caiga el justo, Él está dispuesto a levantarnos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No importa cuántas veces querramos vivir lejos, Él está dispuesto a aceptarnos una y otra vez por medio de su gracia. Y eso no nos da licencia para vivir desenfrenadamente. Eso nos lleva a un punto de nuestra vida donde es necesario reflexionar, donde es necesario meditar. Quiero seguir viviendo una vida lejos de Dios. Quiero seguir viviendo una vida lejos de su presencia. Quiero seguir viniendo a la casa de Dios, pero ignorando su presencia.
Dios te está llamando. Hay gente aquí que Dios lo despierta en la madrugada. Hay gente aquí que Dios inquieta para que le busque, para que le ore. Y a veces ignoramos su presencia. A veces ignoramos que Él quiere hablar conmigo. El salmista decía: mi corazón, he oído tu corazón decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos pueden decir en esta noche: aquí estoy, Señor? ¿Cuántos pueden decir: aquí estoy, Señor? Porque mi Padre no extiende el dedo que señala y acusa. Mi Padre no extiende el dedo que juzga y que dice: tú hiciste, tú te fuiste, tú fallaste. Mi Padre solo extiende la mano y abraza, porque Él entiende que por encima de mis fallas, el plan de Dios es mucho más grande. El propósito de Dios es mucho más grande. El amor y la gracia de Dios es mucho más grande. Y hay personas que quizás no se sienten dignas de venir a la presencia de Dios, porque no somos dignos. Pero aún así Él nos acepta. Aún así Él nos ama. Aún así Él quiere escucharte hablar. Aún así Él quiere escucharte decir: aquí estoy, papá. Y quizás este no sea un mensaje en donde la iglesia va a saltar y va a brincar y va a decir: gloria a Dios, aleluya. Pero si alguien de este lugar sale anhelando la presencia de Dios, si alguien en este lugar llega a este altar y dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy quiero ser tu hijo, hay una gran fiesta en los cielos. Hay una gran fiesta en los cielos. Porque el Padre no solo le abrazó y lo restauró, le cambió la ropa, le cambió la vestidura. Le quitó la vestidura de vergüenza y humillación y le puso la vestidura de hijo. Le puso la vestidura de reino. Y no solamente eso, también hizo fiesta. Porque cuando alguien puede regresar a casa y decirle al Señor: no hice lo correcto, pero aquí estoy, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Y quizás tú puedes decir hoy en día: no, pero yo nunca me he congregado, yo nunca me he apartado, yo solamente soy. Quizás, no lo sé. Pero todos somos creación de Dios. Todos somos el diseño de Dios. Y lo que viene de Dios vuelve a Él. No sé cuánto tiempo has vivido lejos de Él, pero todo lo que viene de Él vuelve a Él. Por eso es que el hombre hoy en día tiene siempre la necesidad, la naturaleza del ser humano es buscar algo en qué creer. Es buscar a alguien a quien adorar, un ser supremo a quien adorar, o buscar a alguien en quien creer. Porque en nuestro diseño está que fuimos creados para adorar a Dios. Está que fuimos creados para vivir para Él. Yo recuerdo cuando yo estaba jovencita, yo siempre decía: algún día yo voy a servir a Dios. Algún día yo me voy a meter en la iglesia, era lo que yo decía. No sé de dónde salió ese pensamiento, porque alrededor mío no había nadie que sirviera a Dios. Alrededor mío no había nadie que estuviera congregándose en una iglesia en mi casa, por decirlo así. Yo tenía como unos 13, 14 años, 15, no sé. Y siempre decía: algún día yo me voy a meter a la iglesia. Y recuerdo que mis amigas en ese entonces se echaban a reír. Y se reían, decían: jaja, tú, lo dudo. Decían: tú, jajaja. Pero yo siempre decía eso. Y ahora entiendo que es parte de mi diseño. Ahora entiendo que era parte del propósito.
Ahora entiendo que era parte de lo que Dios depositó dentro. Porque la Biblia me enseña en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es por eso que a veces tú declaras cosas con tu boca que tú ni sabes lo que estás declarando, pero después lo estás viviendo, porque es parte del diseño de Dios. Es parte del propósito de Dios. Y te repito, todo lo que viene de Él, vuelve a Él. Por eso tengo noticias para alguien en esta noche. No importa cuántas vueltas tú des, no importa cuánto más te alejes de Dios, no importa cuántas veces ignores su presencia, aquí te veré en el altar, sirviendo y glorificando al Señor. Aquí te veré en el altar, porque ese es tu diseño original. No importa cuántas vueltas puedes dar alrededor de la casa, pero aquí dentro de la casa te veré glorificando y alabando el nombre del Señor. Porque cuando el Señor marca y sella a una persona, Dios mío, tú puedes dar la vuelta que tú quieras. Puedes meterte en lo de bar y salir y regresar de nuevo. Pero de ese lugar te sacará el Señor. De ese lugar te restaurará el Señor. Y todo lo que se comió en la oruga, el saltón, el revoltón, el Señor te lo va a devolver 7 veces más. Porque este es el deseo de Dios. Este es el sueño de Dios. Que tú vivas con propósito. Que tú vivas en plenitud. Que tú vivas en esta tierra con un propósito. Hay gente que se siente vacío y que entra en depresión, que la tristeza lo consume de un momento a otro por la ausencia de la presencia de Dios. Porque el origen de la depresión es la ausencia de la presencia de Dios. Es la ausencia de aquello que te provee plenitud, de aquello que te provee gozo, de aquello que te provee paz. Porque la paz no es vivir sin problemas y sin aflicciones y sin complicaciones. La paz es poder estar confiada en Dios aún en medio de todas las circunstancias que podamos estar viviendo. Y voy concluyendo con esto. Recuerdo un día, estaba hablando con una persona. Esto no se lo he contado a nadie, es un secreto aquí entre nosotros y entre YouTube. Yo estaba conversando con una persona y hablábamos varias cosas. En ese entonces yo estaba un poco, no sabía qué camino tomar, no sabía qué prioridad darle a las cosas en mi vida. Y recuerdo que le pregunto a esta persona y le pregunto, Gisela, cuando me ves, ¿qué ves? A todo esto yo le hago esa pregunta pensando que me va a decir, bueno, veo a una mujer de Dios, veo a una, no sé, una empresaria, ¿sabes? En su mente. Pero la persona me dice, en este momento veo tristeza. Y cuando esa persona me dijo esto, yo me quedé en shock. No sabía qué hacer ni qué decir. Porque jamás esperé que me dijera eso. Y empieza a hablar y a decir un par de cosas y a aconsejar. Y recuerdo que esa noche me devolví a mi casa triste. Porque yo decía, ¿cómo la sierva de Dios y el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Cómo la sierva del Señor, si yo vivo en la presencia, cómo me va a decir que Él ve tristeza en mis ojos? Pero en efecto, en ese momento, eran tantas las cosas que estaba atravesando que me sentía un poco atribulada y estresada, afligida, confundida, de todo un poco. Y a partir de que esa persona me dijo eso, yo hice un stop en mi vida. Y empecé a trabajar en cosas y empecé a buscar en mi interior. Y empecé a darle prioridad a cosas que en algún momento había dejado, pero que era necesario retomar. Y empecé a buscar a Dios más intencionalmente para que me guiara a su propósito, para que me guiara a lo que Él quería hacer de mí hoy.
Y empecé a buscar a Dios y dejé muchas cosas, proyectos, ideas, cosas en las que yo andaba. Yo quería hacer esto, lo otro, y andaba en muchas cosas a la vez. Y tuve que hacer un stop e ir paso a paso, poco a poco. Y empecé a trabajar y empecé a hacer y empecé a buscar a Dios. Y cada vez sentía más a Dios en mi vida. Cada vez sentía que el Señor iba restaurando ciertas áreas. Cada vez sentía que el Señor me ayudaba a crecer de manera interior. Que empezaba a cuidar algunas áreas que había descuidado. Y empecé en ese proceso. Y hace como un mes atrás, recuerdo que estaba, ¿sabes? Estas tienditas de verduras. Estaba fuera de la tiendita de verduras con mi mamá. Y estaba así, pensando en tantas cosas. Y pensando también que estaba atravesando algunas circunstancias difíciles. Pero la persona que atiende la tiendita me dice: qué paz, quisiera ser como tú. Y yo le digo: ¿cómo? Sí, porque te veo así, te veo como con una luz, con una paz mental, te veo como con una paz interior. Y yo me reía y glorificaba al Señor en ese momento. Y yo le dije: ese es el gozo del Señor, es la presencia de Dios. Porque en algún momento alguien veía tristeza en mi vida, pero a causa de la presencia que irrumpió mis planes, que irrumpió mi vida, que irrumpió mi camino, ya alguien estaba viendo algo diferente en mí. Porque cuando alguien camina con la presencia, tú caminas en gracia, caminas en luz. La oscuridad tiene que alumbrarse cuando tú llegas. Pero eso solo lo hace la presencia del Señor. Y yo quiero invitar a alguien que se ponga sobre sus pies en esta noche. Quiero invitar a alguien que se ponga sobre sus pies. Y te digo, no tengas temor. No tengas temor en tomar una decisión por Jesús. No, mira, la vida se basa de decisiones. Y a mí me toca decidirme por Jesús todos los días de mi vida. Todos los días. A causa de la corrupción del sistema, a mí me toca tomar una decisión por Cristo todos los días de mi vida.